Y listo. Buenas noches a todos, bienvenidos a otra sesión de Academia Libertaria. Hoy tenemos un tema muy interesante y tenemos la presencia de una de los miembros fundadores de Academia Libertaria, la profesora Caterine Flores. No solamente es una excelente economista, sino que es una amiga muy cercana a mí y muy cercana al resto de libertarios aquí en la ciudad de Cali. Caterine, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches y muchas gracias por este espacio, por la invitación. Por supuesto, totalmente involucrada y comprometida con este proyecto y me place mucho estar aquí y compartir este espacio. No sé si se escuchó bien. Sí, se te está escuchando, Catherine, bien. Creo que a Santiago se quedó un poco. Santi, ok. ¿Qué pasó? Se nos fue tu voz. Ya, pero ya estamos bien. Sí, ya te escuchamos, sí, ya. Ok, listo. Entonces, empecemos pues partiendo de lo que dijimos en una sesión pasada. En una sesión pasada estuvimos hablando de la imposibilidad del cálculo económico dentro de la planificación central, también conocida como socialismo. Y acuérdense cómo definimos ese sistema en ese momento como la división del trabajo, pero habiendo socializado la propiedad sobre los factores de producción. Y en ese escenario, las decisiones acerca de qué hacer con los factores de producción, a qué cursos de acción asignarlos, qué cursos de acción sacrificar, quién va a hacer qué oficio, corresponde a un hombre o una asamblea de hombres, a un planificador central. Y este planificador central, siendo o no viendo propiedad privada sobre el factor de producción, decide por la sociedad. Hoy vamos a hablar de justamente lo contrario. Y recuerden cómo en una ocasión pasada decíamos cómo no puede haber una tercera vía. Ahorita estamos hablando del otro sistema del cual tenemos que hacer una diferenciación sumamente estricta y es la economía de mercado. Y mientras el socialismo, la planificación central, la definimos como la división del trabajo, pero condicionada por la socialización o la prohibición de la propiedad privada sobre los factores de producción. En este caso vamos a hablar de la economía de mercado como la división del trabajo. Es un sistema donde el cual se caracteriza por lo siguiente. Es un sistema de la división del trabajo condicionada por la propiedad privada de los factores de producción. Fíjense que esta frase, esta forma de definir economía de mercado es sumamente importante y repitamos, solamente para estar sumamente claros. Es un sistema social o un sistema económico donde hay división del trabajo, es decir, hay una división intelectual del trabajo, hay una distribución desigual de los talentos, hay una distribución desigual de los factores originarios de producción a lo largo de toda la Tierra, y el control administrativo sobre estos recursos respecto a los cuales el trabajo está dividido corresponde exclusivamente a un individuo. Por eso hablamos de propiedad privada sobre los factores de producción. Aquí entonces, ese sistema de la economía de mercado, cada individuo sirve y es servido. Como hay una propiedad privada de los factores de producción, yo siendo dueño de mi capacidad de desplegar física e intelectualmente una serie de actividades y mi trabajo, tengo que asignarlo a un curso de acción. Acuérdense cómo en la acción nosotros asignamos medios para la satisfacción de fines. Pues bien, cuando estamos hablando del sistema de la economía de mercado, yo tengo que asignar, como dueño de un factor de producción en particular, en este caso estamos hablando solamente del trabajo, asignar ese despliegue de capacidad física e intelectual a un curso de acción que apunte a la satisfacción de necesidades de un semejante. Si la única forma en la que yo pueda satisfacer mis necesidades, conseguir mis fines, es identificar qué necesidades están experimentando los demás. En el sistema de economía de mercado, todos nosotros, todos los individuos, somos fines y medios en sí mismos, en nosotros mismos. ¿A qué nos referimos con esto? Para yo satisfacer mis fines, tengo que entender como una especie de medio la satisfacción de las necesidades de las demás personas. Y las demás personas, a su vez, tienen que identificarme a mí
como el objeto de satisfacción de ciertas necesidades a cambio de algo. Aquí recordemos brevemente cómo hay una necesidad dentro de del sistema de la economía de mercado de ser esencialmente empáticos, o por así decirlo, se nos tiene que ir la vida en ejercer empatía. ¿En qué sentido? Uno tiene que finalmente, para poder satisfacer sus propias necesidades, ponerse en los zapatos de las demás personas e imaginar qué necesidades experimentan y tirar a satisfacerlas. Finalmente, fíjense cómo esto es una definición bastante particular del sistema de economía de mercado y tiene que ver mucho con lo que podemos decir acerca del proyecto liberal o libertario. No es, a la hora de la verdad, del todo cierto que sea el respeto irrestricto por el plan de vida de las demás personas. Fíjense que en la economía de mercado, que es finalmente un pilar fundamental del liberalismo clásico y del libertarismo, tenemos que ser enfáticamente, digamos, claros en esto. Tenemos que ponernos al servicio de los demás. El sistema de la economía de mercado sugiere un constante afán de rodear a las demás personas y ponerlos a su servicio, que es realmente de lo que se trata el sistema liberal. Y por ende, digamos, el sistema de la economía de mercado. Terminemos solamente afianzando lo siguiente. En la economía de mercado, uno es servido y sirve al mismo tiempo. Ahora, este sistema finalmente es, entre comillas, manejado por el mercado. ¿A qué nos referimos con el mercado? A la suma de interacciones, de acciones humanas de todos los individuos. El mercado finalmente dirige las actividades de los individuos hacia aquellos cursos de acción en los cuales los mismos individuos sirven de la mejor manera a los demás, a la hora de satisfacer sus propias necesidades. Ojo, entonces fíjense cómo no es un dictador, no es una asamblea de hombres, no es un hombre en particular el que toma las decisiones acerca de qué hacer con los factores de producción, qué se va a hacer con el trabajo que tenemos disponible en el momento, qué se va a hacer con los bienes de capital, qué se va a hacer con la tierra. Es el mercado finalmente el que dirige y revela al individuo de qué forma puede y de la mejor forma promover su bienestar y el bienestar de las demás personas. ¿Tienes algo que decir, Katia, en este momento? Bueno, pues yo simplemente agregaría un par de cosas, pero solo de manera complementaria a la definición completa, que dice no solo de mercado, sino de economía de mercado, ¿no? Ya como un sistema o un orden de relaciones humanas alrededor del mercado. Entonces agregaría tal vez algunas definiciones que especialmente desde la escuela austriaca dan de eso llamado mercado, que tú lo señalabas como esa suma de acciones humanas, ¿no? De interrelaciones que podemos decir son recíprocas, de doble vía serviles, ¿sí? No hay nadie que obligue a nadie a servir a otros y todos se sirven sin necesidad de ningún tipo de coacción, sino por voluntad propia, con el objetivo de satisfacerse a sí mismos, deben satisfacer a los demás, por lo tanto, es además una forma, o diría yo, la forma más elevada moralmente de ayudar a otros, ¿no? Entonces, solo quisiera mencionar algunas definiciones de mercado. Entonces, en la mayoría de definiciones que son desde la escuela austriaca de mercado, que son muy diferentes a otras escuelas económicas e incluso a la opinión general sobre el significado de mercado, encontramos un común denominador y es que conciben el mercado como una palabra y un concepto que tú ya dijiste, como un proceso. Entonces, por ejemplo, una definición tradicional dentro de la escuela austriaca es entender el mercado como un proceso de intercambio mediado por un sistema de precios. Y sistema de precios expresado en dinero. Y de eso, de precisamente ese proceso surge la llamada cataláctica, ¿no? El estudio propiamente dicho de intercambios por medio de dinero, ¿sí? Y aquí hay que decir algo, hay muchos intercambios. Yo diría que el ser humano
se mueve de intercambio en intercambio, pero no todos los intercambios que genera son a cambio de dinero, ¿sí? En ocasiones son intercambios incluso morales, incluso subjetivos, incluso de amistad, de relaciones sociales. Hay una reciprocidad implícita, pero no todas son por medio de dinero, porque cuando las hacemos por medio de dinero prima una condición esencial, y es que lo hacemos de manera impersonal y voluntaria y descoordinada y sin tener en cuenta la otra parte, pero de fondo teniéndola en cuenta. O sea, la tenemos en cuenta porque satisface mi fin, pero también es mi medio. Entonces es un proceso de interrelación de fines y medios entre las personas que se están sirviendo recíprocamente sin ningún tipo de coacción. Pero ojo, entonces proceso de intercambio mediado por un sistema de precios. Yo puedo intercambiar con alguien cualquier cosa, no mediante su voluntad ni mediante un precio acordado, sino mediante la fuerza. Entonces, la típica pregunta que en ocasiones mis estudiantes me han hecho es, ¿y el mercado de negro es un mercado? ¿Sí? ¿El mercado negro es un mercado? ¿O el mercado de esclavo es un mercado? Ahí se confundieron mis dos ejemplos. Y entonces vamos por partes. Entonces vamos por partes. ¿El mercado negro es un mercado? Yo diría sí, son los mercados ilegales, pero cumple con la condición de proceso de intercambio mediado por un sistema de precios, y diríamos que sí. ¿Qué es lo que a esta estructura de mercado, qué es lo que le genera problema? Entonces, no es porque sea ilegal, es porque hay un concepto débil de propiedad privada. Y propiedad privada no como la ley de propiedad privada, sino como el derecho natural de propiedad privada que tienen los individuos. Entonces, ese concepto débil, y eso sería un tema para trabajar, no está mediado. Y lo haremos. Sería genial. Por las condiciones espontáneas innatas de cooperación racional, sino que está mediado por relaciones de coacción y fuerza. E incluso está mediado por, en ocasiones, creo que ayer conversábamos algo de eso en un chat, por el más fuerte, ¿sí? Que son otro tipo de propensiones humanas que no respetan ni la racionalidad, ni la voluntariedad, ni el respeto mutuo. Claro, para eso se debe desarrollar la racionalidad e ir más allá de lo que podríamos decir las emociones, la condición biológica en ocasiones, qué sé yo, la corteza cerebral pueda influir en las decisiones y acciones humanas. Entonces, claramente esto requiere de racionalidad, y es precisamente esa característica la que diferencia al ser humano de otras especies de la naturaleza, que puede garantizar sus necesidades o buscar solucionar sus necesidades por medio del acuerdo, de la cooperación, de la racionalidad, del intercambio, en vez del rapar, ¿no? En vez de ir por la presa sin ningún tipo de límite. Sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si me permites decir una... Sí, dale, adelante. Sí, sí. Claro que sí. Una segunda definición de mercado es un proceso de coordinación de actividades de manera descentralizada y espontánea. Pensaría que esa también ya la mencionamos dentro de la anterior. Tercera, el mercado es un proceso de descubrimiento bajo un orden jurídico natural que reduce la incertidumbre por medio de la coordinación. O sea, no quiere decir que elimina la incertidumbre, la reduce, pero ¿qué incertidumbre? Pues la incertidumbre de satisfacer las necesidades humanas, y llámese necesidades a algo totalmente ambiguo. Las necesidades son cambiantes, son dinámicas,
son diferentes entre contextos, entre valores morales incluso. Cuarta definición, el mercado es un orden en sí mismo, en el que se confunden y entremezclan continuamente fuerzas coordinadoras y discoordinadoras. Y esto es una definición que va incluso en contra de Mises y Hayek, pero es de Lattmann. Y es, no siempre el mercado es coordinado. También el mercado es caótico, pero vuelve a la coordinación y se renueva y también puede ser un caos continuo, pero un caos que mejora transformando, que transforma y mejora. Mercado es un modo de actuar bajo la división de trabajo, una definición muy básica, y bueno, básicamente esas. Entonces, ¿qué tienen en común? El mercado como proceso, el mercado como interacción coordinada, voluntaria, sin coacción. Ahora bien, para cerrar esta parte, si vamos a ver las definiciones tradicionales de mercado, encontraremos que el mercado en ocasiones se concibe como un lugar, o el mercado se concibe como un como una entidad colectiva, de hecho, exacto, como un espacio susceptible de medición, como si se pudiera hablar de él en términos de observación. Más o menos. Exacto, sí. Sí, entonces se objetiviza el mercado. Y eso es un error que nos puede llevar a una ilusión, y esa ilusión de poder controlar el mercado, de poderlo manipular, de poder hacerlo tangible, algo que no es tangible. Entonces, porque es un proceso. Entonces, el proceso se puede dar de muchas maneras. Y de maneras cada vez que ni siquiera nos podemos imaginar hoy de las maneras futuras de desarrollo del mercado. Entonces, esas eran las cositas que tenía por aquí. Pues a mí me parece sumamente interesante lo que dice, sobre todo por la noción del mercado como un proceso. Podemos rescatar varias cuestiones de lo que acabas de decir. Una de ellas es, y esto lo menciona Mises justamente en ese capítulo donde habla del mercado, donde el mercado sí es un proceso de rivalidad armónico, donde lo que rivalizan son las decisiones de los distintos agentes para satisfacer necesidades de sus semejantes. Este proceso esencialmente es pacífico, respetuoso de la propiedad privada. Es más, hay un principio ético habilitante de cualquier intercambio, es justamente el respeto, la definición y el respeto por la propiedad privada de aquellos que están involucrados en un intercambio. A la hora de hablar de compulsión, digamos que lo hablaremos después, pero hay que diferenciar el mercado de la entidad que monopoliza o la entidad social que es la de compulsión y coerción, que es el Estado. Dependiendo del autor, en este caso estaremos siguiendo a un autor en particular que es Ludwig von Mises, el Estado tiene un papel muy particular, es decir, no interviene en el mercado, no llevaría a cabo una tercera vía como lo hablamos en la sesión pasada, sino que se encargaría de proteger o, dependiendo del autor, definir el marco institucional que proteja la maraña o el complejo de intercambios individuales que componen el proceso de mercado. A mí me gusta esta definición de mercado o esto que hemos identificado transversalmente a lo largo de todas las definiciones de mercado que acabas de dar. Reforcemos ese punto, es sumamente importante porque nos excluye tajantemente otro concepto, es mutuamente excluyente con otro concepto del mercado. Y fíjense cómo, al menos se estudia así hoy en día en derecho, sobre todo cuando se habla de derecho a la competencia y en muchas clases de economía, por así decirlo, tradicional, cómo el mercado es una maraña de categorías extensivas. En el sentido, y si lo es así, el mercado se puede medir. El mercado es una entidad colectiva o es incluso un lugar en el cual se actúa separado de la acción, del cual se puede hablar en términos de más o menos. Imagínate el concepto de mercado relevante. Sí, claro, o sea, son sumamente peligrosos. Pero entonces, fíjense a la competencia. Sí. Lo orgánico que hace de esta explicación del mercado. Porque es un proceso que es impulsado
principalmente por las interacciones de varias de las acciones de varios individuos cooperando entre ellos en la división del trabajo. La fuerza del mercado. Ojo, si estamos hablando de que el mercado es un proceso, constantemente está cambiando. Y constantemente está cambiando debido a los cambios en los juicios de valor que experimentan los agentes dentro de él, o digamos que conforman este proceso de mercado. Eso, digamos, tiene que ser sumamente claro y es incluso un elemento de un valor adicional de esta definición de mercado. No en vano, la explicación que estamos dando hoy en este momento se llama proceso del mercado. Es todo lo que, digamos, hace el mercado un proceso que no cesa, son los juicios de valor de los distintos individuos. Y fíjense cómo en ocasiones hemos dicho cómo las valoraciones que experimentan los individuos son subjetivas, queriendo decir que hay tantas necesidades o fines como individuos hay, y dentro de cada individuo son infinitas las necesidades que hay, y el grado de intensidad con las cuales se quieren alcanzar todas esas necesidades cambia todo el tiempo. Quiere decir que el mercado nunca está en equilibrio. El mercado nunca alcanza una coordinación perfecta. Podemos discutir, según otros autores, en particular Kirchner, cómo el mercado tiende hacia la coordinación. Pero lo interesante de esta noción de mercado es que nos hace de la economía una ciencia que estudia algo vivo. La pregunta no es qué decir cuando identificamos el mercado en perfecto equilibrio y lo comparamos con situaciones hipotéticas de desequilibrio. Pues llegamos a concluir que el mercado falla. Pero lo interesante de esta noción de mercado es que hace que nos llame la atención la historia detrás de la coordinación o la equilibración del mercado. Es decir, ¿por qué tendemos hacia la coordinación o por qué tendemos hacia el equilibrio? Porque constantemente estamos queriendo satisfacer necesidades propias a través de la satisfacción de las necesidades de las demás personas. Y ese proceso no cesa. Podemos decir, sí, que digamos, el mercado tiene un estado, por así decirlo. Acuérdense, el estado del mercado es la información que nos admite el sistema de precios. Y finalmente, a través de la herramienta mental de la economía de mercado, nos podemos dar cuenta de cuáles han sido en principio los estados del mercado. Podemos conocer el resultado de las acciones pasadas para llegar a estimar las acciones futuras. Fíjense, esta noción de mercado, nos queda absolutamente imposible llegar a concluir una noción como fallos del mercado. Porque el mercado nunca está en equilibrio, ya que es un proceso que constantemente está en movimiento. Siendo así, no podemos concebir al mercado en un estado de perfecto equilibrio y llegar a sacar conclusiones normativas acerca de cuándo el mercado no hizo lo que debía hacer según la noción, digamos, el estado de equilibrio que hemos identificado de él. En ese sentido, el mercado no falla. En el mercado, obviamente, se cometen errores. Es decir, a través de la herramienta mental de la economía de mercado, como es el cálculo económico, podemos juzgar la forma de satisfacer necesidades ajenas, podemos haber juzgado esas necesidades, pero podemos haber cometido errores a la hora de hacerlo. Es decir, en nuestro intento de reducir incertidumbre, sencillamente fallamos, porque recuerden que finalmente, si el mercado está constantemente cambiando, y la herramienta mental de la economía de mercado, como es el cálculo económico, es una herramienta para lidiar con ese cambio, en algún momento como agentes vamos a tener que errar. En algún momento como agentes vamos a tener que incurrir en pérdidas en vez de ganancias. Ese proceso del mercado no es algo separado de la acción individual. Ese proceso de mercado no es un lugar. Es el resultado justamente de la acción humana. Cualquier fenómeno de mercado que vayamos a identificar, cualquier fenómeno de mercado que vamos a imaginarnos, necesariamente será rastreado a decisiones definitivas por parte de los miembros de la sociedad. Y por cierto, ya que estamos mencionando sociedad, fíjense cómo esta definición de mercado o de economía de mercado como el sistema social, donde hay división del trabajo gobernado por la propiedad privada de los factores de producción, es finalmente sinónimo de sociedad. Porque si sociedad estamos entendiendo como la acción concertada, pues la acción concertada o la acción se puede concertar cuando el trabajo está dividido y siendo los dueños privados de los factores de producción podemos decidir de acuerdo a la información que nos transmite el sistema de precios a qué cursos de acción asignamos esos factores de producción y a qué cursos de acción sencillamente no lo hacemos.
A mí me parece, digamos, sumamente interesante esto. Ahora, si el mercado es un proceso, y esto lo menciona Kate, ¿qué tipo de proceso es? Es un proceso finalmente de coordinación. Entendamos esto. Estamos en un contexto de una incertidumbre que no se puede eliminar. Tenemos medios escasos, que por definición son escasos, y finalmente fines que son necesidades que son infinitas. Tenemos que resolver cuáles son las necesidades más urgentes para asignar de forma racional esos factores de producción, esos bienes, esos medios. Nos enfrentamos constantemente a un problema de cómo coordinarnos, qué necesidades satisfacer primero y cuáles dejar para después, qué cursos de acción sacrificar y cuáles no. Entonces, el mercado es un proceso, pero no es un cualquier proceso, es un proceso de coordinación. Y ese proceso de coordinación, que lo podemos llamar el gran problema económico, digamos, que se resuelve a diario en el mercado, consiste finalmente de 3 problemas más específicos. Por un lado, para poder satisfacer nuestras necesidades, satisfaciendo las necesidades de las demás personas, tenemos que identificar qué necesidades son más urgentes. Tenemos que, de alguna forma, identificar una escala de valoración respecto a las necesidades que podemos identificar. Porque no podemos satisfacer todas las necesidades de los demás al mismo tiempo y tampoco podemos satisfacer nuestras necesidades al mismo tiempo. Por otro lado, tenemos que identificar cuáles son los procesos de producción más eficientes para satisfacer aquellas necesidades ajenas y de la misma forma satisfacer indirectamente nuestras necesidades. Y como una tercera manifestación de ese gran problema de coordinación, tenemos que identificar cómo compensar, cómo remunerar a todos los involucrados en el proceso productivo. Tenemos que identificar cuál es la forma y la intensidad con la cual vamos a pagar a ciertos trabajadores en tales industrias en función todo ello de la utilidad que reporten a la hora de satisfacer necesidades ajenas. Ese es el proceso de mercado. Es un proceso de constante coordinación. Cata, ¿tienes algo que añadir? Sí, no, resaltar algunas cosas que dijiste, por ejemplo, el tema de la valoración subjetiva. Casi todas las críticas, bueno, o diría, gran parte de las críticas al mercado que escuchamos día a día en la opinión pública, no son al mercado, no son al proceso, son a las valoraciones subjetivas que están influyendo en las preferencias de las personas. Entonces, si no tenemos una definición de mercado como proceso, vamos a caer fácilmente a culpar al mercado de un montón de transacciones que puede que a algunos disguste y a otros no, pero es cuestión de definición. Entonces, sí, eso es un punto muy interesante. A las personas que les gusta la lírica no les gusta el reggaetón. Entonces, dicen que es el mercado el que impone preferencias, como si fuese una gran masa, un fantasma que se impone en las mentes y aliena y demás. Son preferencias subjetivas. ¿Quién para gobernar el mercado y decir a la gente qué le debe gustar? La formación de preferencias incluye una serie de dimensiones de la percepción humana que superan lo objetivable. Están influidas por la moral, por la costumbre, por también comportamiento gregario, por un sinnúmero de cosas, pero no es el mercado el que está incidiendo en ese tipo de inconformismos de unos consumidores frente a otros consumidores en realidad, sino son las valoraciones subjetivas y incluso los valores morales de cada época. Entonces, volvamos al ejemplo que no concluí. Por ejemplo, el mercado de esclavos, que es la pregunta que me hacen en mi clase de historia. ¿Y el mercado de esclavos, profe? Entonces, muy bien, hablemos del mercado de esclavos. Cumple con la definición de ser un proceso de intercambio mediado por dinero o por un sistema de precios. Entonces, ahí la respuesta es parcial. O sea, de facto, sí, 2 personas acordaron intercambiar
una persona, pero allí está la definición que elimina la posibilidad de que eso sea un mercado, o al menos en las dos relaciones necesarias para que se dé ese intercambio. En primer lugar, prima una relación entre el esclavo, en este caso, supongamos siglo XVI, y el esclavista, para ponerlo en términos sociológicos. Me dio el intercambio entre ellos, me dio la voluntariedad, me dio la voluntariedad, por supuesto que no. Fue por medio de la fuerza que uno se impone sobre otro. Entonces allí no hay ningún intercambio. Allí hay una expropiación, porque básicamente esa persona no puede, no tuvo la opción de decidir sobre su propiedad primaria, su propio cuerpo y sus propias actividades y en qué desarrollar las actividades de su cuerpo. Entonces, y las habilidades y demás, talentos, conocimiento, etcétera. Entonces, esto es un saqueo de personas que no lo hicieron por medio de las condiciones, y ahí vamos a las condiciones del mercado, que son voluntariedad extrema, ausencia de coacción. ¿Hay coacción en el mercado? Sí. ¿Hay violencia? Sí. Ahora bien, que otras dos personas transen con una tercera persona sin la voluntariedad y el acuerdo de esa tercera, ese es un problema que precisamente no solo concierne a las preferencias y necesidades del momento, sino te concierne al orden político del momento y a la valoración moral. Entonces, si vamos a hablar de esclavitud, hablemos de por qué en una época de la historia algunas personas no se consideraban personas. ¿Por qué no se consideraban personas? Porque no tienen alma, porque no tienen espíritu, porque no usan la razón, qué sé yo, cuántas afirmaciones de ese tipo encontramos incluso en los griegos. Pero eso llevaba a establecer un orden moral aceptado en esa época, aceptado por unos, así sea por unos que tuviesen el poder de coacción. Entonces, y ese es el sueño platónico de la política, diferenciar las personas en eso. No tienen un concepto de individuo. Entonces, si no se concibe a esa persona como un individuo, pues se está violando todas las condiciones, en este caso jurídicas, que el mercado debe cumplir para que se desarrolle. Ahora bien, el tema de las preferencias, dice Mises, yo lo voy a dejar a un lado, ese no es mi problema, ese es problema de la psicología. O sea, la gente prefiere, elige, el consumidor es totalmente soberano. Puede elegir reggaetón, lírica, puede elegir partido de fútbol, leer un libro, y quién es quién para decirle qué hacer. Entonces, no hay ningún tipo de gobierno ni ningún tipo de orden a uno u otro que elijan algo. Entonces, creo que esa crítica de que es culpa del mercado que la gente vaya al concierto de Andy Rivera y no al concierto de otro, pues no tiene nada que ver con el mercado. Está fomentando o está incentivando que entendamos un proceso de intercambio de un servicio, de una música, de lo que sea, pero no tiene nada que ver el contenido del mercado, el contenido del intercambio con el proceso de mercado. El proceso de mercado es esa forma que nos interesa estudiar. Sí, es una forma. Sí, ahí es interesante. O sea, esa crítica siempre me llamó a mí la atención y es como, o sea, se dice del mercado, y aquí curiosamente para hacer esta crítica se reconoce que el mercado es un proceso. ¿Cómo? Entonces hay un problema de distribución de la riqueza en el mercado, porque el mercado finalmente termina enriqueciendo a aquellos que opten por ciertos cursos de acción que son a todas luces, digamos, estéticamente reprochables e incluso inmorales. Y tiene toda la razón. Ahora bien, eso no es una crítica, como lo estoy diciendo, al mercado per se. Y Mises lo dice muy bien. O sea, si una sociedad sencillamente, o digamos, si en un sistema de economía del mercado, un reggaetonero se llena de plata,
lo haces justamente porque ha identificado de mejor forma a la hora de rivalizar con las decisiones de los demás, digamos, músicos, cuál es el tipo de música que les gusta a los consumidores. Ahora, podemos decirlo y haremos un juicio de valor al respecto. Ese tipo de preferencias son inmorales. La gente no debería escuchar reggaetón. Obviamente no vamos a entrar a discutir si esto es verdad o no. Lo cierto es que entendiendo el mercado como un proceso, la única explicación que podemos dar acerca de cómo se distribuye la riqueza a través de la economía de mercado es porque esa persona identificó que los gustos de aquellas otras que escuchan música tienden a escuchar una música como el reggaetón y no una música, por ejemplo, del Renacimiento. A la hora de la verdad, en el mercado no hay un problema de distribución de riqueza. El mercado es solamente un sistema que premia a aquellos que satisfacen de mejor forma, según su juicio, a partir de la información que transmiten los precios en dinero, las necesidades de las demás personas. Si es que, y Mises tiene este ejemplo, si es que las personas prefieren más novelas policíacas que, digamos, poemas románticos, el mercado sencillamente es, digamos, totalmente imparcial a esto. Son justamente las preferencias de las personas las que podemos hacer objeto de ellas juicios éticos, como es que esas preferencias no son moralmente loables, por el contrario, son éticamente reprochables. Es una discusión, pero fíjense que no es una discusión que se puede dar dentro de la economía, y menos estudiando el concepto de economía de mercado. Así es. Es la formación de preferencias y eso pues, incluso puede ser un tema interesante desde otros autores, pero no debería confundirse con el proceso de mercado. Ahí me recuerdas con eso que dices, una cita que aquí en La Acción Humana, en el capítulo del mercado, dice Mises, voy a permitirme leer, es muy cortita, dice... Sí, adelante. Es una analogía, ¿no? El mercado es una democracia en la cual cada centavo da derecho al voto con la diferencia de que ningún voto resulta en vano. ¿Sí? O sea, la mayoría de personas pueden votar reggaetón, pero el que escucha lírica y compra lírica no está invalidado. Él puede ir y comprar su entrada al teatro, su música, pagar un precio más elevado por este bien, que quizás es de lujo y no invalida al otro. Claro que si yo soy una persona con características autoritarias y tiendo a juzgar al medio en que vivo y quisiera que todos tuvieran mis mismos gustos, oye, el problema es suyo, no es problema del proceso de mercado. El proceso de mercado, pues, nos está diciendo que mayoritariamente la gente quiere escuchar ranchera y la canción de moda. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice además Mises para terminar esa frase? A diferencia de la democracia, que votan por un político, los empresarios no gobiernan jamás. Ganan en el momento en que se ponen al servicio de los consumidores. Ganan en el momento en que se ponen al servicio de los consumidores. Entonces, si este sistema o este proceso pues nos indica unas preferencias mayoritariamente sesgadas a unos productos que a otros, es porque hay unos empresarios muy hábiles que supieron leer esas preferencias y esa subjetividad y esa valoración del momento. ¿Bien? Y dice Mises, esa valoración que hacen los empresarios en ese proceso de descubrir cómo satisfacer al consumidor no es automático. Ellos tienen que estar alerta, estudiar preferencias, estudiar hacia dónde va el movimiento, de valores de las personas, de gustos. Y eso, por ejemplo, en economía es totalmente ausente en el estudio. Asumimos que el oferente vendió y que el consumidor compró, pero para que el oferente venda, pues debe estudiar qué es lo que le gusta a la gente. Y incluso hay un artículo muy interesante de Walter Block que dice, pues de allí la prosperidad de carreras como el mercadeo, la publicidad, porque son los medios para identificar esas señales de hacia dónde van las preferencias. Entonces son generadores de información que sirven para señalizar hacia dónde debe ir el empresario para que obtenga ganancias. Pero esas ganancias nunca son de la imposición, son de ponerse al servicio de,
ay, usted quiere un crepes, ¿qué es lo que venden en el Parque del Perro? Un crepes en forma de genital. Vaya al Parque del Perro y encuentra. Claro, si pasas un domingo, como a mí me pasó, yo pasé yo, pero ¿quién compra esto? El mercado, ¿sí? O sea, ¿quién compra esto? Claro, pero si pasas un sábado en la tarde, el negocio tiene una fila enorme de consumidores y digo, qué buen empresario, sabe leer las preferencias, ¿sí? Claramente no son mis preferencias, pero digo, qué bueno. Y así cualquier tipo de producto extraño para mis preferencias, pues existe en el mercado, abunda, pero no es cosa del mercado. Entonces, casi toda la propaganda negra que se le hace al mercado y a grandes empresas está fuera de foco en el concepto que manejan. No es ahí donde deberían aplicar su dura crítica. Incluso creo que muchos socialistas y muchos ideólogos del lado de la fenomenología, de la sociología, sí han entendido esto y entonces están atacando hoy es a los valores y están atacando hoy es a las preferencias. Entonces ya entienden que no es el mercado, aunque de manera muy desestructurada, según leo la crítica, no han llegado al punto de que el proceso de mercado no es el culpable de que la gente prefiera una cosa de otra, sino que son preferencias, valores, y otras cuestiones subjetivas, y entonces ahí están aplicando un esfuerzo muy grande en crear unos discursos ideológicos para inhibir que las personas compren, que las personas adquieran ciertos productos que van en contra de su moralidad. Entonces, era eso. No, muchas gracias, Kate, por los aportes. Yo creo que con eso entonces ya concluimos nuestra exposición. Demos un par de minutos a preguntas. Obviamente no sin antes, de una vez más, Kate, agradecerte tu participación y agradecerte haber preparado la exposición. Listo, entonces recibamos preguntas de los que han asistido para continuar la discusión. Dale. Buenas noches, Santiago, muchas gracias y gracias, Catherine, nuevamente por acompañarnos en este espacio y esperamos que puedas seguir interviniendo. Santiago, quiero hacer una pregunta que ya la hemos conversado varias veces, tal vez un par de veces, pero me gustaría, sobre todo para que quedara aquí grabado, y es la siguiente: ¿por qué los servicios de seguridad y justicia no se escapan a estos procesos de mercado? Y esta pregunta o esta respuesta creo que va más para el tema del minarquismo. Entonces, Santiago, si puedes hablar un poquito de eso. Gracias. Ok, sí, con mucho gusto. La verdad es que pues, ese tipo de afirmaciones parten o digamos suelen presentarse, perdón, voy a organizarme. Están predicadas por la siguiente discusión y es el reconocimiento, y para ello hay que, digamos, partir de la noción del mercado como un proceso, de que el mercado es perfectamente capaz o es incluso el proceso ideal para satisfacer de la mejor forma las necesidades del consumidor, logrando pues que cada vez se produzcan los mejores medios al menor precio. Excepto con que hay ciertos bienes que no son eficientemente producidos en el mercado. Ahora, no quisiera entrar, digamos, al argumento en detalle, pero básicamente parte de la noción de que el mercado no es un proceso, sino algo estático. Me explico. En algunas sesiones hemos mencionado cómo la mayoría de, digamos, de afirmaciones normativas en política económica tienen o sea, a ellos les subyace un argumento económico que podemos llamar vulgarmente neoclásico. Y digamos, en la forma de argumentar economía neoclásica, pues se encuentra como un argumento nuclear el modelo de competencia perfecta. Entonces, fíjense cómo en este modelo de competencia perfecta de equilibrio general, el mercado definitivamente no es un proceso. Ojo, que el mercado sea un proceso sugiere es que nunca está en perfecto equilibrio. Es decir, equilibrio es que las fuerzas, entre comillas, del mercado en algún momento se quedan quietas, digámoslo así, para no ser, digamos, tremendamente analíticos y técnicos en esto.
En la noción del proceso del mercado nunca se quedan quietas. Las necesidades de los consumidores constantemente están cambiando. La alerta en la cual están los empresarios para atender exitosamente esa necesidad del consumidor nunca se apaga, por así decirlo. Se tiende hacia el equilibrio, pero jamás se llega a esa noción de equilibrio, si es que queremos rescatar de alguna forma la noción de equilibrio. Pero si estamos hablando del modelo de competencia perfecta de equilibrio general, ese proceso ya culminó. O sea, en el proceso de coordinación ya se dio y el mercado está en perfecto equilibrio. Y ya nos referimos con que los consumidores saben o tienen información perfecta acerca de cómo se satisfacen sus necesidades, cuáles van a ser sus necesidades en el futuro. Y por otro lado, los oferentes, en este caso los empresarios, saben perfectamente cuál es la necesidad del consumidor. Ojo, la necesidad no es subjetiva. No hay que esperar a que la acción individual me genere información acerca de la preferencia, sino que ya puedo calcular matemáticamente hablando cuál es esa preferencia, es objetiva. Entonces, fíjense que aquí entendemos que en este punto el mercado está en equilibrio. Y coincide con que esté en equilibrio con que sea eficiente. ¿A qué nos referimos con eficiente? Que en ese punto nadie puede mejorar su condición sin desmejorar al menos la condición de una persona. O sea, no puede haber un cambio en la distribución de recursos sin que, o mejor dicho, si es que acaso hay una distribución de recursos distinta a como la vemos en este modelo de competencia perfecta, en la cual una persona mejore o muchas personas mejoren su condición, pero al menos una empeore su condición, no habría una unanimidad en la forma de satisfacer necesidades y no estaremos ante un punto de eficiencia. En ese caso, entonces, se dice, podemos decir que como el mercado no es un proceso, sino que es, digamos, algo de lo cual se puede hablar en términos de más o menos, podemos identificar cuándo el mercado es eficiente y cuándo no lo es. Habiendo calculado cuándo es el mercado es eficiente, y el mercado es eficiente es cuando está en equilibrio, cualquier cosa que haga el mercado distinto a eso que hemos calculado como el punto eficiente de asignación de recursos eficiente, lo entendemos como que el mercado va a fallar. Para hacer el cuento un poco más corto, ¿cuándo el mercado falla? Según esta línea de argumentación, cuando produce ciertos medios que si bien son deseables por parte de los consumidores, los empresarios no están interesados en producirlos, al menos no en la cantidad y calidad suficientes a los ojos de los consumidores. Ojo, no son los consumidores los que deciden a través de sus acciones de comprar o no comprar qué satisface sus necesidades y qué no. Como el valor es objetivo, nosotros ya hemos calculado esto y podemos decir el mercado ha fallado. El caso, digamos, más usual de esto es el bendito ejemplo del faro. Es decir, hay una necesidad de faros y entonces Caterina y yo nos metemos a ser empresarios del faro, nos metemos la mano al bolsillo, hacemos una inversión en la construcción del faro, empezamos a vender el servicio del faro, tenemos unos 10 clientes que nos pagan mensualmente por usar el faro, pero rápidamente nos damos cuenta que barco número N pues puede utilizar el faro sin pagar nada a cambio. Y N sub 1 y N sub 2 y N mejor dicho. ¿Ahí qué conclusión se llega? Que el precio al que estamos vendiendo el servicio del faro no alcanza a capturar todo el beneficio que se está produciendo. Hay una disparidad, por así decirlo. El beneficio marginal social supera al beneficio marginal privado. O sea, no hay perfecto equilibrio entre esas dos, digamos, nociones que acabamos de mencionar. Ahí no se cumple la regla de unanimidad, porque la condición de una serie de personas ha mejorado, digamos, como resultado del empeoramiento de la condición de uno. En este caso, digamos, Caterina y yo. Según esta línea de argumentación, entonces, Caterina y yo estaríamos sumamente desilusionados diciendo como nosotros estamos produciendo esto y hay una gran cantidad de gorreros o lo que se llama en la literatura free riders y no, olvídense, yo no vuelvo a construir jamás esto. Pues bien, el mismo argumento, la misma lógica se aplica a los servicios de defensa. Por ejemplo, un mercado libre sería capaz de producir jueces, según este argumento, de nuevo, donde según esta, digamos, explicación, donde el argumento nuclear es el modelo de competencia perfecta, la respuesta sería no, el mercado libre no sería capaz, el proceso de mercado no sería capaz de producir la cantidad de jueces que necesitaríamos. ¿Por qué? Porque digamos que Kate y yo montamos una oficina de jueces y empezamos a resolver disputas. Pero resulta que estamos vendiendo la resolución de esas disputas a dos personas, pero de la resolución de la disputa sale una sentencia donde claramente se distingue una regla. Y
otras personas se pueden dar cuenta que integrando o internalizando esa regla pueden evitar conflictos. Mejor dicho, produjimos algo, benefició a nuestros clientes que están pagando por nuestros servicios, pero inadvertidamente y de forma, digamos, como un accidente muy afortunado, terceros y cuartos y quintos están beneficiando de algo por lo cual no pagaron nada. Kate y yo, según esta línea de argumentación, nos daríamos cuenta rápidamente que no vale la pena ser juez y que no produciríamos eso. O sea, y el mismo argumento con los jueces y con la producción de seguridad nacional pues, es exactamente el mismo. Pero de nuevo, uno solamente puede llegar, y esto es lo importante, uno solamente puede llegar a esa conclusión de que el mercado falla a la hora de producir ciertos medios, ciertos bienes como seguridad, normas jurídicas, faros, carreteras, en fin, sino parte de una noción del mercado, no como un proceso, sino el mercado como una entidad, la cual podemos identificar en términos de equilibrio. Y tomamos nuestra foto del mercado, por así decirlo, en equilibrio y la comparamos con lo que efectivamente llega a ser el mercado. Y si hay una disparidad entre nuestra noción del mercado en equilibrio con lo que estamos observando ha hecho el mercado, la conclusión es el mercado no ha hecho lo que debía hacer, el mercado ha fallado. Se dice entonces que el mercado falla a la hora de producir seguridad. Pero fíjense que si estamos hablando del mercado como un proceso, a la hora de la verdad el mercado no falla. Es decir, el mercado va a producir la cantidad de jueces que los consumidores, que los demás agentes permitan. Porque recordemos esto, el mercado, la economía del mercado es finalmente el sistema social de división del trabajo condicionado por la propiedad privada de los factores de producción. Yo voy a asignar ciertos factores de producción a la producción del servicio de juez de resolución de adjudicación de disputas o al servicio de proteger la propiedad privada de las demás personas en la medida que identifique por la información que me transmiten los precios en dinero qué se necesita al respecto, qué tipo de jueces se necesitan, cuánto se les va a pagar a esos jueces, dónde se van a ubicar los jueces. Los jueces van a estar sentados o van a trabajar parados, van a estar en edificios de 5 pisos o en edificios de solamente una planta. Entonces, en el proceso del mercado va a haber producción de seguridad tanto como el mercado mismo lo permita. Y por mercado mismo nos estamos refiriendo a la interacción de las acciones de todos los individuos. Esa conclusión, Andrés, a mí se me encanta esa discusión porque de hecho en eso se me va a mí mis discusiones en clase. Uno solamente puede llegar a concluir eso, que bienes o servicios como la seguridad, la defensa de la propiedad privada, las carreteras y los faros, no son susceptibles de ser producidos por el mercado cuando uno parte de una noción de mercado distinto a un proceso. Espero haber sido claro. Muchas gracias, Santiago. Sí, bastante informativo. Y bueno, ya es un tema pues, para otra charla completico. Hay bastante. Sí, de hecho, vamos a diseñar una charla justamente donde veamos cómo, y Kate lo mencionaba en su exposición, ese argumento nuclear del modelo de competencia perfecta es sumamente instrumental a la hora de diseñar políticas que tengan como efecto o intención el control de la vida de las demás personas. Porque si yo llego a concluir que el mercado no es capaz de producir seguridad eficientemente, tengo, por así decirlo, ya parte de la excusa para prohibir la propiedad privada sobre ciertos factores de producción para producir seguridad. Y se hace necesaria la idea de un Estado. Es decir, está prohibida la producción de seguridad, excepto para el Estado o a quien el Estado dé licencias. ¿Por qué, señor Estado? Porque es que si lo dejamos al proceso al mercado, el mercado no lo va a producir bien, el mercado va a fallar. Y solamente llegamos a esa conclusión con un concepto de mercado distinto al mercado como un proceso. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Katia, ¿tienes algo que decir al respecto? No, totalmente de acuerdo y creo que wow, ese tema da para muchos, para varias, incluso varias sesiones, porque Sí. En economía también hay diferentes posturas en quién construye los faros, quién construye las carreteras y lastimosamente se ha impuesto pues una visión
bastante sesgada y que parte de una definición básica de mercado que no se concibe como proceso. Entonces, me parece fundamental. Me gustaría cerrar con cierta recapitulación. Sí, ¿Puedo hacer una última pregunta? claro. Preguntas primero. Muchas gracias por la clase de hoy, estuvo excelente. Uno de los mejores argumentos que yo he escuchado, por ejemplo, para decir que las carreteras y ese tipo de obras de infraestructura deberían ser públicas, es que al ser privadas, los dueños de esas carreteras o territorio pueden discriminar quién pasa y quién no pasa. Y eso, digamos que el autor que yo leí planteaba que eso podría ser problemático para la libertad, porque entonces digamos que yo no puedo irme a Cali a comerciar por dar un ejemplo, a comerciar con Santiago, porque no puedo utilizar la carretera privada que el dueño no me quiere dejar utilizar. Entonces no tengo libertad de movimiento tampoco. ¿Cómo responderían ustedes a ese argumento o qué piensan de ese argumento? Yo Pues, puedo a decir ver, algo antes de Santi. Sí, claro que sí. Bueno, a mí me encanta el tema de las carreteras porque en la historia económica se puede desvirtuar muchas de esas tesis que dice si el Estado no lo hace, no habrá carreteras. ¿Sí? Entonces, en la historia económica, especialmente en la Edad Media Europea, hay muchos ejemplos de cómo las carreteras surgieron. Fue a partir de dos procesos. El primero, un proceso espontáneo, muy lento, porque habían unas condiciones jurídicas que no permitían surgir mercados libres. Solo habían posibilidades de hacer intercambios, pero por reciprocidad, y sabemos que por reciprocidad, lo que hablábamos, media el conocer al otro, ¿no? La personificación, el conocer con quién estoy intercambiando. Entonces, más allá de la familia y amigos o vecinos, no sé, una economía de trueque no se amplía, ¿no? No se amplía el mercado o el intercambio a otras latitudes, por lo tanto no se beneficia, por lo tanto no hay incentivo a la producción, entonces eso tiende a ser estático, unos intercambios muy estáticos. Pero, ¿qué pasa? En la medida en que muchos arriesgados superaron la idea de pertenecer a la soberanía de un feudo o a la jurisdicción de un rey, etcétera, y se fueron a buscar alternativas de subsistencia a los mares, a los puertos y a otras esferas que no tenían ese mismo régimen jurídico ni ese mismo sistema económico totalmente redistributivo. ¿Qué encontraron? Encontraron el comercio, pero para llevar a cabo el comercio necesitaban transitar mercancías de un lugar a otro y precisamente el consumidor a cautivar era aquel el que estaba en la villa, en el feudo, etcétera. En la medida en que los comerciantes, que los primeros comerciantes en esa época, ubiquémonos en siglo XI en Europa, esos primeros comerciantes se dieron a la tarea de ir a esas villas alejadas, feudos, a llevar mercancías de otros lugares, pues fue resurgiendo primero la necesidad de establecer un sistema de precios impersonal para intercambiar, pero también la necesidad de establecer caminos y la necesidad de establecer seguridad para llevar unas mercancías de un lugar a otro. Y fueron los comerciantes cuando comenzaron a ser prósperos quienes construyeron puentes y caminos, y está registrado en al menos 2 libros de historia económica que no son incluso liberales, de cómo fue esa construcción de carreteras. Y está registrado puentes y carreteras incluso de Francia, Bélgica y otros países hoy importantes donde había toda una ruta de comercio desde Venecia hasta el puerto de Brujas. Pero ¿qué pasó seguidamente? En la medida en que fueron transitando mercancías con mucho más frecuencia, más allá de la feria que hacían 2 veces al año, a bazares, a sitios de reunión, y que por eso también el mercado tiende a concebirse en textos medievales como un espacio, empezaron a generar carreteras y empezaron los señores feudales a cobrar peajes y a cobrar portazgos
portazgos para quienes transitaban por ahí, y de ahí viene la costumbre de asegurar cierta jurisdicción sobre las carreteras en la Edad Media a los príncipes, a los reyes, a los señores feudales, a los dueños de un gran terreno, etc. Sin embargo, la historia no miente en el sentido de darle el protagonismo a la actividad privada como o sea, qué sé yo, incentiva procesos que incluso hoy en día parecen inimaginables, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿sí es posible que los privados hagan carreteras? Sí, es posible. Sin embargo, ha ganado más la posición de que es el Estado el que debería. Ahora yo digo, en Colombia ya sabemos que la regulación sobre la carretera ha cambiado incluso desde los años 90 y las concesiones y demás, pero ha servido para la conectividad del país que el Estado haya tomado las decisiones sobre las carreteras. Solo tenemos la posibilidad de hacer una construcción imaginaria de qué hubiese pasado si no. Y tenemos gran incertidumbre frente a eso, pero podemos decir que aún no hay una situación satisfactoria del consumidor de transporte en la cantidad de malla vial que existe y que se requiere para conectar diferentes poblaciones y diferentes consumidores del país. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de los peajes. Allí voy a referirme un poco a Mises. El problema de que, por ejemplo, exista un solo constructor de carreteras en el país, que haya un monopolio de construcción de carreteras, allí me gusta a Mises esa explicación. El problema no es el monopolio. El problema es que genere un precio monopolista. ¿Y será que los peajes pueden llegar a establecer un precio monopolista? Entonces, ¿cuál sería ese precio monopolista o cuál sería el precio competitivo? Y volvemos al punto. Si no hay producción de carreteras, no podemos saber. Esa información no la podemos sospechar. Entonces, no le damos la alternativa al mercado, pero decimos que el mercado no lo sabe hacer, no lo puede hacer, mejor el Estado. Y en Colombia, desde 1844, el Estado hace carreteras, bueno, trenes en esa época, malla ferroviaria, etcétera. Y pues no hemos tenido un chance diferente. Es un poco ahí la posición que tengo frente a la pregunta de Pedro. No, pero pues una muy buena explicación porque finalmente nos da unos detalles con los cuales pues lo podemos utilizar después. Yo tendría que decir al respecto, Pedro, lo siguiente, y es que, o sea, en un mercado, mejor dicho, respetando el marco institucional basado fuertemente en la propiedad privada, el proceso del mercado podría implicar que el dueño de un factor de producción asigne a la construcción de una carretera, pero donde discrimine que solamente van a pasar por ahí, qué sé yo, cualquier persona excepto los pelirrojos. Es una persona, digamos, excéntrica, tiene un gran problema con los pelirrojos, no quiere que pasen por ahí, y le va a cobrar un peaje del, qué sé yo, del 100% del valor de la carga a los pelirrojos, mientras que al resto de personas les va a cobrar el 1% del valor de la carga. Simplemente no los deja pasar, les dice que Exacto, no. o no los deja pasar, o sencillamente prohíbe la pasada por ahí, y finalmente está en su derecho porque es su propiedad, o sencillamente hace, digamos, o atañe a ello un costo prohibitivo. Es un costo tan alto que básicamente, sencillamente, nos excluye la posibilidad de utilizarlo. ¿Eso puede pasar? Claro que puede pasar. Es decir, si finalmente estamos hablando del proceso del mercado o la economía del mercado como la división del trabajo condicionada por la propiedad privada de los factores de producción, yo puedo finalmente con mi propiedad excluir. Es más, todos lo hacemos. Todos decidimos justamente a qué cursos de acción asignar nuestros cuerpos y a qué cursos de acción no. Kate mencionaba un ejemplo pues, bastante diciente. Nosotros decidimos todo el tiempo a quién brindarle nuestra amistad y a quién no brindársela. Somos esencialmente excluyentes. Discriminamos finalmente. Y el proceso del mercado supone discriminar. Ahora bien, las decisiones que yo tome o que cualquier agente tome en un mercado que se conviertan en acciones
finalmente suponen unos costos. Unas Si bien yo puedo consecuencias. tratar de hacer, o sea, yo puedo tratar de acertar en mi decisión de que pase todo el mundo por mi carretera, yo la construí, menos los pelirrojos, finalmente mi decisión es identificada como un error por parte de otro empresario que está rivalizando con sus decisiones con las mías. Y se va a aprovechar justamente de ese mercado que yo arbitrariamente, de forma sumamente odiosa, he desatendido. O sea, lo hermoso del proceso del mercado es que finalmente asigna costos a nuestras decisiones. Y ya veremos nosotros si somos capaces de asumir esos costos y vivir con ellos por el resto de nuestras vidas. Es decir, yo puedo montar un bar. O sea, yo puedo finalmente tomar mi propiedad privada, sus factores de producción, construirme un bar y decir, aquí entra todo el mundo, menos los Octavios. Cualquier persona que se llame Octavio es persona non grata en mi bar. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque soy mal tipo, porque es que sencillamente cualquier persona que se llame Octavio no merece respirar el mismo aire que mis amigos y el mío. Podemos decir lo Santiago, que queramos de esta persona. Déjame terminar eso un segundo, Pedro. dale, Pero dale. si Pedro fue una, si vos, por ejemplo, te das cuenta de esta decisión, inmediatamente te vas a dar cuenta de lo que estoy dejando de hacer que vos podrías explotar. Es decir, finalmente los Octavios acaban de ser discriminados de un mercado y los Octavios están dispuestos a pagar por, digamos, por entrar a un bar. Pues sí, Pedro se va a hacer esa oportunidad y la va a explotar a cambio de una ganancia empresarial pura. Eso Yo es lo estoy de hermoso del acuerdo, proceso del mercado. estoy de acuerdo Sí, contigo y creo que aplica perfecto para el caso de un bar, pero por llevar este ejercicio de pensamiento al extremo, ¿qué pasa si yo, digamos, decido comprar todas las propiedades alrededor de tu casa? En, y luego digo, tú no, Santiago no puede entrar a mi propiedad, como digamos que ahí te estarías tú atrapado adentro de tu casa y no podrías, digamos que salir a comerciar con nadie más ni hacer ninguna actividad si yo lo hiciera, digamos que por odioso o lo que dices tú, sí. aunque sea completamente irracional, digamos que no tendría esa posibilidad o qué pasaría en un caso así. Pues metámosle más picante a tu ejemplo. Digamos que yo estoy en un predio y vos por odioso compraste todos los predios alrededor mío de tal forma que dijiste, o sea, lograste efectivamente que yo no pueda salir de ahí, incluso a conseguir alimentos, es decir, a intercambiar con las personas que están más allá de tus predios. Y digamos que yo muera. ¿Eso es posible en una economía de mercado? Claramente es posible. Ahora bien, y esto no es un problema económico lo que estoy a punto de denunciar. Tu acción se puede relacionar causalmente con el daño a mi propiedad. O sea, aquí no estamos hablando, digamos, de un problema económico, estamos hablando de una relación de causalidad entre una decisión y acción concreta tuya que resultó en mi muerte. Ahí hay un problema jurídico. ¿Quién debe pagar a quién cuando daña? Exacto. Me parece a mí. O sea, normalmente eso se entendería, creo que en algún momento se podría catalogar como una externalidad negativa. Pero como lo dijo Kate en el inicio, aquí no estamos hablando de un problema de, digamos, de mercado, estamos hablando de un problema de definición adecuada de derechos de propiedad. ¿La acción de Pedro está relacionada causalmente con la muerte de Santiago? Sí. ¿En qué grado? ¿En qué sentido lo está? Ahí es donde debe ir la labor del jurista. Es más, esa sería la labor del jurista en un mercado libre o en un proceso de mercado y no la memorización de la manifestación de voluntad del legislador, que es básicamente en lo que se agota el derecho hoy en día. Espero Así haber sido es. claro, Pedro. Muchas Sí, gracias entonces el por esa concepto de respuesta. daño, ¿no? Sí, claro, digamos, atado al concepto de daño hay una adecuada definición o deberías haber una adecuada definición del derecho de propiedad. Exacto, exacto. ¿Había una pregunta más? Daniel Prada creo que tenía la mano levantada. Ahora, Sí. Daniel, sí. Sí, muy buenas noches para todos, profe Buenas Caterín, profe Santiago. Muchas gracias por la invitación, entré un poco tarde, me disculpan por temas Bienvenido. laborales. No sé si de pronto ya han mencionado la pregunta que voy a hacer, me disculpan si es así. Pues es que en este tema que ustedes estaban mencionando respecto al papel del mercado en cuanto a resolver cualquier cosa que se presente, básicamente
el Estado como concepto de Estado nacional es el que impide, sería un obstáculo para que el mercado sea el que tome el control de todas las situaciones. Voy a que de pronto nosotros, bueno, históricamente pasamos del feudalismo a los estados nacionales, ¿cierto? Bueno, pasando por los imperios y luego se conformaron los estados nacionales y son los estados nacionales lo que tenemos hoy como organización social. Digamos que la siguiente etapa de la humanidad sería abandonar nuevamente esos estados nacionales y volver a un estado, a una forma de organización social más individual o permitiendo que sean los individuos los que se organicen por su cuenta, porque siento que si no eliminamos al estado de la ecuación, esto no va a cambiar. Digo, pues siempre está esa figura que tenemos ahora. No sé si me hago entender frente a la pregunta. Sí, sí, no, por mi parte sí, Sí. y lo que tendría que decir al respecto, Daniel, antes de perdona, Kate, que me tome la palabra aquí es, No, tranquilo. Adelante. o hay propiedad privada sobre los factores de producción, o no la hay. No hay una tercera vía. Es decir, uno no puede haber grados de propiedad privada sobre los factores de producción. Luego, o hay economía de mercado, o no la hay. La sola presencia del Estado ya sugiere que para ciertas cosas, incluso digamos, la noción de Estado más mínimo que podamos concebir, el Estado, digamos, liberal clásico del siglo XIX, donde solamente produce seguridad de la propiedad, o sea, defensa de la propiedad privada, o sea, solamente se encarga de diseñar y proteger el marco institucional para que haya mercado, ahí ya hay prohibición de la propiedad privada sobre ciertos factores de producción. Luego la respuesta es sí. O sea, si tu respuesta sería, digamos, inconveniente la existencia de un Estado para esto, claro que sí. Porque fíjate que para ciertas cuestiones no va a haber precios. No habiendo propiedad privada sobre ciertos factores de producción, en este caso, aquellos encaminados a la producción de seguridad y justicia, sobre ello no puede haber precios. Y si no se generan razones de intercambio sobre esos factores de producción, no podemos contar con la herramienta mental de la economía de mercado, que es el cálculo económico, para diferenciar qué hacemos con este edificio. ¿Será que al utilizar este edificio o este dinero para, por un lado, darle un lugar donde vaya a trabajar el juez y pagarle el salario al juez, estamos acaso desatendiendo un curso de acción encaminado a necesidades más urgentes que estas? En ausencia de propiedad privada y en ausencia, por ende, de razones de intercambio de precios de dinero sobre los factores de producción, no podremos saberlo. O sea, necesariamente no podemos saber si están asignados eficientemente esos recursos. Necesariamente hay un desperdicio y hay un entorpecimiento del proceso de coordinación que es el mercado. Porque entonces a la hora de querer satisfacer las necesidades de ciertas personas de servicios de seguridad y de justicia, primero, hay una prohibición en vigencia pues, de poder hacerlo. Y segundo, si lo quisiéramos hacer, la información para poder identificar en qué cuantía, en qué grado, en qué momento, a qué precio estamos llamados a producir ese servicio, sencillamente no lo podemos saber. Kate, ¿algo que añadir? Sí, de acuerdo con Santiago. Yo le añadiría pensar así como cuál es el próximo estadio de la civilización. Bueno, me pone ahí como muy pensativa con el tema del historicismo. Sin embargo, podemos pensar que sí hemos tenido épocas en la historia con una presencia del Estado diferente o de un soberano diferente al el que tenemos hoy, y ese ejemplo, tú dices, del paso del feudalismo a los estados nacionales, yo diría que allí hay uno que falta y que nos puede incluso dar luces sobre lo que sucede hoy en día. Antes de los estados nacionales existían unas, supongamos, en el ámbito del poder, unas monarquías, unas jurisdicciones, etcétera, y el comercio llegó a un punto de no existir en Europa, y eso sirve de laboratorio, ¿sí? No existía el comercio. En el momento en que empieza a existir, empieza a generarse un segundo poder, ¿no? Un segundo poder también político, que era el poder que surge alrededor de la riqueza, de los beneficios del intercambio, de los beneficios del comercio.
Y esos comerciantes que fueron vendedores ambulantes de Venecia a Brujas se convierten en personajes importantes para quienes tenían el poder de la tierra, que vieron que la tierra pues no prosperaba más allá para generar y acumular riqueza. Entonces, a los comerciantes de la época también les fue atractivo utilizar esas ganancias, esos excedentes, para captar la atención del poder político de la época sobre la tierra y hacer relaciones de intercambio no mercantiles o incluso también mercantiles para favorecerlos a ellos mismos con favor de eliminar la competencia. Entonces, denme el monopolio de algo, denme tal, y hacemos intercambio. Entonces, ahí ese episodio de la historia que conocemos como mercantilismo y que desde mi punto de vista no ha acabado, pues lo vemos todo el tiempo, ¿no? Empresarios que utilizan el poder político, ya no es el rey ni el señor feudal, sino el partido político, la bancada de tal, etcétera, para que elimine la competencia a su favor y ocasione, pues, por supuesto, un daño al consumidor. Estas son el tipo de leyes que emergen, que Mises, me encanta esa claridad que dice, son leyes a favor de los productores y en contra de los consumidores, ¿sí? Pero en Colombia se le llama derecho de la competencia, ¿sí? No se le dice claramente que son leyes o derecho de la sustitución de importaciones o derecho de la soberanía nacional en el tema manufacturero, etcétera. Entonces, son leyes que tienen algo en común, favorecen a los productores, pero va en contravía del consumidor. Y algo que Santiago alguna vez decía, finalmente todos somos consumidores, ¿sí? Productores no somos todos productores, sí somos consumidores, y el gobierno está tomando decisiones a favor de los productores y en contra del proceso de la función básica del sistema, del sistema capitalista, que es satisfacer al consumidor, ¿sí? Soberanía del consumidor ante todo. Entonces se le está negando esa decisión al consumidor cuando se favorece uno, se le da el monopolio a uno, se le dan poderes excepcionales a unos productores sobre otros, ¿sí? Eliminando la posibilidad de competir. Entonces ese estadio, ¿sí? Yo pensaría que antes de un estadio de anular el Estado, pasaría primero por anular esa nociva relación entre poder político y poder económico o poder de los excedentes. ¿Por qué? Porque sin esa relación, lo que vamos a ver es la perpetuación de esto. O sea, el Estado existe porque es rentable para muchos que exista, y entre esos grandes, pues, empresarios, grupos económicos que se han mantenido ahí por su favor. Entonces, creo que ese estadio posible de mayor mercado o de libre mercado y de rigidez en el concepto de propiedad privada es posible y podría ser ese último estadio. Sin embargo, las tendencias ideológicas en el momento precisamente van en contravía, ¿no? Van hacia favorecer el Estado-Nación, favorecer el nacionalismo, favorecer el debilitamiento del concepto de propiedad privada. Y es que, oiga, y esto puede ser como conclusión, incluso de mi participación, si no hay propiedad privada, no hay libertad de acción, ¿sí? Nos convertimos todos en esclavos, ¿sí? Recuerden el ejemplo del esclavo. El esclavo no tiene la posibilidad de elegir qué hacer. ¿Tiene que hacer algo? Sí, pero no por su libre elección, sino por el latigazo. Si a nosotros nos eliminan la propiedad privada, el del latigazo se llama amo-estado. Y la acción humana se elimina en su forma libre, creativa y con posibilidad de desarrollo de capacidades individuales y de la racionalidad, lo más importante. Entonces nos volvemos todos esclavos. Si se relativiza o se debilita el concepto de propiedad privada, se fortalece esa parte esclava, esa parte de planificación central sobre las acciones humanas, sobre el Estado, sobre el poder político, y allí no hay ninguna soberanía del consumidor, simplemente hay soberanía de ese planificador central sobre las acciones humanas en contra de la libertad de acción.
Entonces, concepto de propiedad privada, sí pensaría que puede ser el principal para un cambio en el sistema de orden, ¿no? De orden social. Bueno, muchas gracias, Kate. Yo creo que con esto entonces dejamos ahí por hoy. Les agradezco a todos por haber participado en esta sesión de Academia Libertaria y especialmente a Caterine Flores por habernos acompañado con esa exposición y ese intercambio de argumentos que tuvimos, que creo que nos fue de mucho beneficio a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.